Eventos Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión de Canal Capital y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el evento cultural más esperado y más importante de Colombia. Este evento que se va a desarrollar en Corferias del 25 de abril hasta el próximo 8 de mayo. En este momento nos vamos en directo para el auditorio de Corferias y este es el evento de lanzamiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenidos. Escucharemos las notas del himno de la República de Francia, país invitado de honor en esta feria. Pueden sentarse. A continuación, escucharemos el saludo de bienvenida del presidente ejecutivo de Corferias, doctor Andrés López Valderrama. Doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Doctor Belisario Betancur, expresidente de la República de Colombia y su señora Dalita. Doctor Ernesto Samper Pisano, expresidente de la República de Colombia. Doctor Enrique Peñalosa, alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Su Excelencia, señor Jean-Marc Lafoguet, embajador de Francia en Colombia. Señora María Murray, escritora invitada de Francia. Doctora Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura. General Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional. Doctora Mónica de Greiff, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Emiro Aristizábal Álvarez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Doctor Enrique González, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Señora Anne Luyó, comisaria general del año Francia en Colombia, y señor Fabián Sanabria, comisario colombiano del año Colombia en Francia.
doctor Óscar Pérez Gutiérrez, expresidente de Corferias y su señora Katia, doctor Jorge Valencia Jaramillo, expresidente de la Cámara Colombiana del Libro y su señora Beatriz, representantes del Gobierno Nacional, del Gobierno Distrital, los delegados del Gobierno francés, los representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia que nos acompañan, los miembros de la Junta Directiva, tanto de la Cámara Colombiana del Libro como de Corferias, escritores, intelectuales, expositores, compradores internacionales, medios de comunicación, señoras y señores. Los 30 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que hoy celebramos, nos permiten destacar una serie de logros que reafirman la consolidación de un proyecto innovador y de gran impacto de dos grandes visionarios. Jorge Valencia Jaramillo, en ese entonces presidente de la Cámara Colombiana del Libro, y Óscar Pérez Gutiérrez, presidente ejecutivo de Corferias en dicho momento, y con su venia, señor presidente, quisiera pedir un aplauso para estos dos grandes visionarios que nos acompañan acá. Jorge Valencia y Óscar Pérez, liderando las instituciones que presidían, sumaron esfuerzos, convocaron a la industria editorial y al país en general y se atrevieron a lanzarse a la aventura quijotesca de incentivar y consolidar en los colombianos el hábito de la lectura. Ofrecerles a los editores un espacio donde pudieran comercializar sus productos en medio de una gran programación profesional y generar una plataforma desde la cual se construyera una fuerte industria editorial nacional. Recordemos que la Filbo nace cuando casi la totalidad de libros que consumíamos en Colombia provenían del exterior, registrábamos bajísimos índices de lectura y teníamos pocos editores. El reto era entonces generar un mercado sustentado en una población ávida de buena literatura y contribuir al desarrollo de un sector que ahora es líder en el universo creciente de las industrias creativas. 3 décadas después de aquella primera feria, podemos registrar con gran satisfacción cómo la Filbo ha sido determinante para la aprobación de la Ley del Libro y sus efectos en los derechos de autor, en la democratización del conocimiento impreso, en el estímulo de la lectura como estilo de vida, en el crecimiento de las exportaciones de los productos editoriales y en el reconocimiento otorgado por la UNESCO a Bogotá como capital mundial del libro. A esos cambios, que evidencian el avance de la industria editorial nacional, se suma el aporte que hemos hecho a la educación del país desde este gran escenario, al haber convocado durante estos 6 lustros más de 9 millones de visitantes, y con orgullo podemos registrar que de estos 9 millones, una tercera parte son niños y jóvenes, esto es, más de 3 millones de nuevos lectores. En la Filbo también nos hemos proyectado al futuro y nos hemos anticipado a la llegada de la era digital. Y por eso no solamente reconocemos en este lugar los 30 años de historia, sino lo que hemos venido construyendo, proyectándonos más adelante. En este aniversario es igualmente importante destacar que en la Filbo hemos acompañado el universo de las letras con distintos componentes, acercando diversas ciencias y otras culturas a los colombianos. Han sido más de 30 países y ciudades del mundo los que año tras año han aceptado acompañarnos como nuestros invitados de honor, tal y como lo hace en esta privilegiada oportunidad Francia, a quien le extiendo toda nuestra gratitud por haberle apostado a la literatura juvenil, a cautivar nuevos públicos y a escribir un capítulo nuevo de la Filbo en esta versión 2017. En la última década, la nueva literatura francesa ha sido reconocida con 2 premios Nobel, para totalizar 15 en la historia de este galardón universal. Mucho de la influencia cultural, el prestigio y la herencia intelectual de la Francia de siempre y de ahora la podremos disfrutar en la Feria Internacional del Libro 2017, gracias al compromiso decidido del señor embajador de Francia, de su señora esposa y todas las autoridades de dicho país que le han apostado a la Filbo como uno de sus eventos centrales en la celebración del Año de Francia en Colombia. El cúmulo de saberes, experiencias, relatos, debates y vivencias que ha generado la Filbo en estos 30 años ha impactado para bien la vida, el pensamiento y accionar de los millones de colombianos que la han visitado.
Por esta razón quisiera agradecer a todos aquellos que han hecho posible este gran sueño de la Filbo, al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, a la ciudad de Bogotá, representada por el señor alcalde Enrique Peñalosa, quienes han sido nuestros grandes aliados durante tantos años, a los más de 12.200 expositores que han formado parte de las diferentes ferias, a nuestros patrocinadores y aliados como lo son hoy en día la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación, la ETB, Ecopetrol, la Cámara de Comercio de Bogotá y Procolombia, quienes con su valioso respaldo nos han permitido continuar posicionando esta fiesta de las letras y las palabras como el mayor evento de la industria cultural del país. Son muchos los agradecimientos que quisiera dar en nuestro aniversario número 30, pero con la dimensión de un evento como Filbo, no terminaría de mencionar a tantas y tantas personas y entidades que han aportado a su exitosa realización, versión tras versión. Pero no podría cerrar sin agradecer y reconocer de manera muy especial y destacada a nuestro socio y aliado, la Cámara Colombiana del Libro, coequiperos inmejorables en estas 3 décadas. Gracias a Enrique González, a su junta directiva y a todo su equipo de trabajo por estos 30 años conjuntos que han generado grandes oportunidades y progreso para nuestro país. Y sepan que en Corferias seguirán contando de manera permanente con un aliado incondicional, dispuesto a trabajar en beneficio de la industria editorial que representan y representar igualmente el valor del conocimiento, cultura y desarrollo que ustedes tienen en su ADN. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible estos 30 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y les doy una calurosa bienvenida a Filbo 2017. Muchísimas gracias. Palabras del presidente de la Cámara Colombiana del Libro, doctor Enrique González Villa. Señor Presidente de la República de Colombia, me adhiero a los saludos individuales que dio el presidente de Corferias, para no hacer tan largos los saludos. Señoras y señores, hace 30 años nació la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En estas 3 décadas, Filbo se ha consolidado como un evento cultural el más importante de la ciudad y del país. Más de 500.000 de visitantes pueblan cada año los pabellones y salones del recinto de Corferias para acceder a la enorme oferta editorial nacional e internacional y para asistir a los cientos de eventos de carácter cultural y profesional que acompañan nuestra feria. En estos 30 años, el crecimiento ha sido singular. Pasamos de 110.000 a 500.000 visitantes, de 10.000 a 51.000 metros cuadrados de exposición, de 209 a 500 expositores. Casi que cuadruplicamos todos los indicadores. Filbo ha sido una ventana, además, desde la que se pueden observar las enormes transformaciones en el campo del libro y de la lectura, en Colombia y en el mundo, que hacen evidentes la cita anual entre lectores, autores, editores y demás agentes del sector. En estos mismos 30 años ha habido también cambios importantes en el entorno del sector. En los años 80 se hablaba de un promedio de medio libro leído por habitante al año. Los últimos datos sitúan este promedio en 2 libros. Un indicador que, aunque es bajo, muestra una línea ascendente en estas décadas. Pese a coyunturas difíciles, el crecimiento en la oferta editorial registrada en el país es significativo. En el 2000 se registraron en la agencia del ISBN 6.500 títulos, 18 títulos diarios en promedio. El año pasado el registro fue de 18.000, 49 títulos diarios en promedio.
Pese a la evidente concentración en el mercado editorial a nivel global, en Colombia han crecido las editoriales grandes, florecen la edición independiente y la edición universitaria. Es creciente la oferta en literatura infantil y juvenil y comienza a surgir la de historietas y cómics. El Gobierno nacional se ha trazado metas ambiciosas en cuanto a mejorar los índices de lectura del país y vamos por buen camino. La última encuesta del DANE muestra un crecimiento en el número de personas que se declaran como lectores y en las visitas a las bibliotecas públicas. Se destacan también los avances en el acceso al libro y la lectura entre la población infantil y especialmente el crecimiento de lectura en regiones del país que tradicionalmente exhibían los indicadores más bajos. En un contexto de posconflicto, esta noticia es alentadora y muestra una buena manera para acercar a más colombianos al libro y a la lectura, herramientas claves de fortalecimiento de la ciudadanía y de la integración nacional. Las bibliotecas móviles para la paz que recientemente ha puesto en funcionamiento el Ministerio de Cultura en las zonas de concentración de las FARC son una buena señal en este sentido. La expansión del sistema educativo y la reducción de las tasas de analfabetismo son una realidad evidente en Colombia en los últimos tiempos. Sin embargo, tal como lo anotaba Roger Chartier, francés, reconocido experto en los temas de la lectura, uno de los retos para fortalecer el acceso al conocimiento y a la información tiene que ver con crear las condiciones para incorporar a esos grandes grupos de la población que, pese a saber leer y escribir, poco o nada leen y escriben. No hay que cejar entonces en el empeño de facilitar el acceso a los materiales de lectura y el desarrollo de la infraestructura. Más libros, más bibliotecas públicas y escolares, más librerías son la mejor manera de hacer de Colombia un país de lectores. Es necesario, además, evaluar periódicamente los resultados. Bienvenida, pues, la iniciativa del Gobierno nacional, en conjunto con algunos gobiernos locales, de emprender una medición exclusiva, ojalá periódica, del comportamiento lector de los colombianos. Es necesario mirar hacia el futuro. La sostenibilidad de las políticas públicas hacia el libro y la lectura está en el centro. Francia, nuestro país invitado de honor, es paradigma en el mundo en estos temas. Apoyo a la creación de librerías, dotación de textos de estudio y de bibliotecas, estímulos a la traducción y a la coedición, entre otros, han sido herramientas junto con la educación de calidad para tener un país de lectores. Un francés lee en promedio 20 libros al año. La presencia de Francia en Filbo obedece al Año Cultural de Intercambio entre Francia y Colombia y está liderada por los comisarios Anne Luyot de Francia y Fabián Sanabria de Colombia. No puedo terminar estas palabras sin agradecer a todos los que han aportado a lo que hoy es esta feria. La lista sería interminable. Los actores de la cadena de valor del libro y la lectura han estado acompañando siempre el éxito de la Filbo. Para esta 30ª edición debemos reconocer, además de nuestro socio, que no solamente proporciona el establecimiento, sino que es socio de verdad en la ejecución de esta feria, además de Corferias, agradecemos al Gobierno de Francia y su embajada en Colombia y el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá con sus secretarías de Educación y Cultura, Recreación y Deporte y el IDARTES, quienes con su plan de lectura Leer es Volar son los patrocinadores principales de esta feria, al Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación, a Ecopetrol, siempre apoyando la cultura, a la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Secretaría de Diversidad Sexual, al Gimnasio Moderno,
RTBC y su red de medios, a la Universidad Externado de Colombia, nuestro socio en el Encuentro Internacional de Periodismo. Y siguen muchos más, que no los voy a aburrir mencionándolos, pero todos saben que estamos muy agradecidos con ellos. Esta feria ha aportado a que en Colombia se cree un ambiente editorial fuerte, que como anota Michael Bhaskar, experto inglés y agudo estudioso de la edición contemporánea, en su libro La máquina de contenido, contribuye a crear sociedades deliberativas y reflexivas. Lo que suceda con la edición de verdad importa, pues en parte define quiénes somos, lo que sabemos y podemos saber, lo que se piensa, se escribe, se lee y se hace. Como ha sido tradicional en este acto, en Filbo, la Cámara Colombiana del Libro rinde homenaje anual a un actor destacado del sector del libro en Colombia. Para este año, la Cámara ha decidido entregar su máxima distinción, el Libro de Plata, a la Librería Nacional con ocasión de sus 75 años de funcionamiento y por su contribución a la lectura y a la difusión del libro en el país. Recibe esta distinción el señor Felipe Osa Domínguez, gerente general en Bogotá de la Librería Nacional y quien cuenta con 55 años de trayectoria en el mundo del libro. Damos paso a la intervención de Su Excelencia, el señor embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Lafoguet. Excelentísimo señor Presidente de la República, apreciada Ministra de Cultura, respetado señor Alcalde Mayor de Bogotá, honorables presidentes de Corferias, de la Cámara del Libro, de la Cámara de Comercio de Bogotá, señoras y señores, autores, editores, profesionales, particularmente los que vinieron de Francia, señoras y señores. Es muy conmovedor encontrarme con todos ustedes en este momento cumbre del año Colombia-Francia, en este recinto dedicado a la literatura y a las artes, en el 30º aniversario de la Filbo. Celebramos juntos a Corferias y a la Cámara Colombiana del Libro la conmemoración de los 30 años de la Filbo, un sueño gestado por grandes apasionados de la literatura, Óscar Pérez Gutiérrez y Jorge Valencia Jaramillo. Un sueño que se ha convertido a lo largo de estos 30 años en un referente internacional. Quiero recordar que el año Colombia-Francia interviene para marcar de manera visible el apoyo de mi país al proceso de paz y reconciliación que vive Colombia en todo su territorio y en todas sus vertientes. En ese año Colombia-Francia, nosotros franceses tratamos de proyectar en Colombia una imagen de Francia
actualizada, renovada e incluyente. De la misma manera, esperamos, a partir del mes de junio, en Francia, la proyección de una nueva Colombia, una Colombia dinámica, creativa y de una amplia diversidad humana y natural. Agradezco a todos los que hicieron posible, tanto del lado colombiano como del lado francés, en particular a Corferias, a la Cámara del Libro, al Instituto Francés, a la Alianza Francesa, al Comité de Patrocinadores, la realización de un pabellón dedicado en su gran parte a la literatura infantil, juvenil y al cómic, con el deseo de presentar la faceta más contemporánea de la creación editorial francesa. La paz no tiene sentido y no se hace realidad sino cuando está apoyada por una voluntad política afirmada en favor de la educación y del acceso a la cultura. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, una de las más grandes manifestaciones de su género en América Latina, responde perfectamente a esta exigencia de equidad social y de progreso. Estimados amigos, es hora de acercarse a interactuar, compartir, desear. Es para las nuevas generaciones que el pabellón de las artes y de la creatividad de Francia está hecho y que estamos escribiendo ese nuevo capítulo de Francia en Colombia. Por fin, tengo el gran honor de presentarles a Marguerite Muraille, una de las más importantes y creativas autoras de literatura juvenil en Francia, homenajeada en más de 30 premios en el mundo. Subrayo también su gran compromiso con el fomento de la lectura infantil y juvenil. Su obra nos parece emblemática del espíritu del pabellón de Francia en Filbo, dedicado en primer lugar a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, embajador. Nuestra siguiente invitada se constituye en un buen referente de la literatura juvenil europea. Es una de las invitadas muy especiales a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2017. En 32 años de carrera literaria ha publicado cerca de 90 libros para todas las edades. No somos los únicos que llevamos este estúpido apellido. Es su novela la más vendida, traducida y premiada, así como adaptada a la televisión y al teatro. Como reconocimiento a su carrera recibió la Legión de Honor, una de las distinciones más antiguas e importantes de Francia. Sin más preámbulos, damos paso a la intervención de Marie-Aude Mureille, escritora invitada muy especial a la Feria Internacional del Libro 2017. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire de Bogota, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis doublement honorée de prendre la parole, tout d'abord en tant que représentante de la France, l'année où la Filbo la reçoit comme invitée d'honneur, et d'autre part en tant qu'écrivain pour la jeunesse, puisque le pavillon français a choisi de mettre cette littérature en avant. Señor Presidente de la República, señor Alcalde de Bogotá, señoras y señores, es para mí un doble honor dirigirme a ustedes hoy. Primero, como representante de Francia, en el año en el que la Filbo la recibe como invitada de honor. Segundo, como autora de literatura juvenil, la que el Pabellón de Francia decidió promover este año. J'ai d'autant plus de plaisir à souffler les 30 bougies de la Filbo que de mon côté, depuis 30 ans, je voyage à travers le monde, missionné par les instituts culturels français, sollicité par les écoles françaises de l'étranger ou convié par les salons, festivals et autres foires du livre. Me da aún más gusto celebrar los 30 años de la Filbo porque, por mi lado, llevo 30 años viajando por el mundo, en misiones para los institutos culturales franceses
o invitada por las escuelas franceses del exterior o por ferias, festivales y otros eventos literarios. Mon expérience de Globe-Writers m'a permis de constater sur le terrain que nos albums, nos romans pour la jeunesse, nos bandes dessinées constituent une voie d'accès royale à notre culture, notre langue, notre modernité. La littérature pour la jeunesse française se distingue depuis toujours par sa joyeuse diversité, son refus du formatage et une grande liberté de ton. Mi experiencia de escritora del mundo me permitió darme cuenta que nuestros álbumes, nuestras novelas para la juventud, nuestros cómics, son un camino ideal para descubrir nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra modernidad. La literatura juvenil francesa se ha caracterizado siempre por su alegre diversidad, su rechazo al formato único y por una gran libertad de tono. Sa meilleure réclame est le lecteur devenu adulte et resté reconnaissant. Su mejor publicidad es el lector ya adulto, pero todavía agradecido. Jean-Paul Sartre a écrit dans son autobiographie Les mots qu'il devait à ses livres d'enfance sa fantasmagorie la plus intime, l'optimisme. En su autobiografía Las Palabras, Jean-Paul Sartre escribió que es de sus libros de infancia que había sacado su fantasmagoría más íntima, el optimismo. Quant à moi, et je pense qu'il en a été de même pour tous les enfants de ma génération, ce sont les aventures de Tintin et Milou qui m'ont ouvert les yeux sur le monde, m'entraînant du Pérou au Tibet, au fond des océans, aussi bien que sur la Lune. Y yo pienso que ha sido lo mismo para todos los niños de mi generación. Fueron las aventuras de Tintín y Milú que me abrieron los ojos sobre el mundo, llevándome del Perú al Tíbet o del fondo de los océanos hasta la Luna. En 2007, quand j'ai demandé à mes collègues, auteurs et illustrateurs pour la jeunesse, de me raconter le livre qui avait marqué leur enfance pour en faire un ouvrage collectif, 82 m'ont répondu. Et c'est un cœur de merci qui est monté vers moi. En 2007, cuando le pedí a mis colegas, autores e ilustradores de literatura juvenil, que me contaran el libro que había marcado su infancia para hacer de ello una obra colectiva, 82 me respondieron y recibí un coro de agradecimientos. Merci Jules Verne, merci Comtesse de Ségur, merci Fantomette, merci Père Castor. Nous étions des cancres, des mal-aimés, des angoissés, des orphelins, des enfants de la guerre et de l'exil, ou juste un petit pensionnaire entre 4 murs gris, un petit malade au fond de son lit, un enfant qui n'aimait pas lire, et ce livre, le livre, est arrivé. Merci. Gracias, Jules Verne, y gracias, Condesa de Ségur. Gracias, Fantomete. Gracias, Père Castor. Éramos malos alumnos, mal amados, angustiados, huérfanos, niños de la guerra y del exilio, o solamente pequeños estudiantes de internado encerrados entre 4 paredes grises, un pequeño enfermo en el fondo de su cama, un niño al que no le gustaba leer. Pero llegó el libro. Gracias. Comme j'écris depuis 30 ans, les lecteurs de mes débuts littéraires sont devenus grands et ils m'écrivent à leur tour des mails ayant pour objet ce seul mot, merci. Merci de m'avoir donné le goût de lire et merci de m'avoir aidé à me construire. Como yo también llevo 30 años escribiendo, los lectores de mis inicios literarios ahora son adultos y me escriben a su vez correos electrónicos, cuyo objeto es una sola palabra: gracias. Gracias por haberme dado el gusto de leer y por haberme ayudado a construirme. Ils m'écrivent: lorsque j'ai débuté mes études de médecine, votre roman « Oh Boy » m'a soutenu et motivé au quotidien. Je voulais devenir médecin pour soigner un Siméon. Il s'agit de mon jeune héros atteint de leucémie. Y me escriben, abro comillas,
Cuando inicié mis estudios de medicina, su novela Oh Boy me apoyó y me motivó a diario. Quería ser médico para poder curar a un Simeón, que era el joven protagonista que sufre de leucemia. Nous vous lisons en famille, mon épouse, mes enfants et moi, depuis bien longtemps. Simple, c'est mon héros déficient mental, Simple a fait beaucoup de bien aux parents d'un enfant autiste que nous sommes. También me dicen, abro comillas, la leemos en familia, mi esposa, mis hijos y yo, hace mucho tiempo. Leímos, por ejemplo, Simple, cuyo protagonista epónime tiene discapacidad mental. Y nos ha hecho mucho bien a nosotros, padres de un niño autista. Cierro comillas. Cela fait 10 ans que je commence des lettres à vous adresser et que je n'envoie jamais. Mais cette fois, c'est la bonne. Adolescent, quel bonheur d'être amoureux de Bart. Bart est le grand frère homosexuel de Siméon. Sincèrement, vous méritez au moins la béatification. O me dicen también, abro comillas, llevo 10 años tratando de escribirle cartas que nunca le envío, pero esta vez lo voy a hacer. Adolescente, qué felicidad estar enamorado de Bart, el hermano mayor homosexual de Simeón. Sinceramente, usted se merece por lo menos una beatificación. Cierro comillas. Des livres pour la jeunesse, il y en a pour tous les moments de la vie, pour tous les goûts, tous les genres, tous les appétits. Anaïs Vaugelade, Serge Bloch, Christian Jolibois, Cécile Roumiguière, Véronique Ovaldé, Inès Garland, Irène Vasco, Daniel Rabanal, Sarah Bertrand, Marina Colasanti, Maria Teresa Andrueto, etc. Libros para la juventud los hay para todos los momentos de la vida, todos los gustos, todos los géneros y todos los apetitos. Anaïs Vaugelade, Serge Bloch, Christian Jolibois, Cécile Roumiguière, Inès Garland, Irène Vasco, Daniel Rabanal, Sarah Bertrand, Marina Colasanti, Maria Teresa Ardueto, etc. Vous vous rendrez vite compte, en lisant ces auteurs, que la plupart de leurs écrits, y compris les albums pour les plus petits, fonctionnent sur 2 niveaux. Il y a l'histoire, facile à lire et entraînante, et le sens de l'histoire, qui résiste parfois à la première lecture. Se darán cuenta rápidamente al leer a estos autores que en la mayor parte de sus escritos, incluso los álbumes para los más pequeños, siempre funcionan sobre 2 niveles. Está la historia, fácil de leer y atractiva, y el sentido de la historia, que a veces se resiste a una primera lectura. Comme le disait Gabriel García Márquez, évoquant les livres de son enfance, L'île au trésor, Les Mille et une nuits ou bien Le Comte de Monte Cristo, on ne devrait lire que les livres qui nous obligent à les relire. Como lo decía Gabriel García Márquez al evocar los libros de su infancia, La Isla del Tesoro, Las Mil y Una Noches, El Conde de Montecristo, abro comillas, solo deberíamos leer libros que nos obligan a leerlos de nuevo, cierro comillas. Il me paraît nécessaire que les livres pour les enfants leur fassent faire l'apprentissage de la complexité, de l'humour, du second degré, du paradoxe, de l'ambivalence des sentiments, de la pluralité des convictions. Me parece fundamental que la literatura infantil permita el aprendizaje de la complejidad, del humor, del segundo grado, de la paradoja, de la ambivalencia de los sentimientos, de la pluralidad de las convicciones. Plus on grandit, plus les livres doivent nous dire, entre autres choses, qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, que la frontière entre le bien et le mal n'est pas toute tracée et que c'est nous-mêmes qui sommes traversés. Plus on grandit, plus les livres doivent nous enseigner le courage de parler de tous les sujets, sans peur, sans tabou. Entre más crecemos, más los libros nos deben decir, entre otras cosas, que no hay por un lado los buenos y por el otro los malos, que la frontera entre el bien y el mal no es tan clara y que nos atraviesa a nosotros mismos. Entre más crecemos, más los libros nos deben enseñar el coraje de hablar de todos los temas
sin miedo y sin tapujos. Héritière des contes et des romans populaires, la littérature pour la jeunesse est une littérature familiale. Et en disant ces mots, je revois une gravure du XIXe siècle qui représente un père de famille, les lunettes relevées sur le front, lisant à voix haute un roman de Dickens, tandis que famille et amis, encore attablés, écoutent. L'une, la tête appuyée rêveusement sur la main, et l'autre se tamponnant discrètement les joues avec un mouchoir. Heredera de los cuentos y de las novelas populares, la literatura juvenil es una literatura familiar. Y al decir esto recuerdo un grabado del siglo XIX que muestra a un padre de familia con las gafas levantadas en la frente, leyendo en voz alta una novela de Dickens mientras su familia y amigos, aún sentados en la mesa, escuchan. Una perdida en sus sueños, el otro secando discretamente el sudor en sus mejillas con un pañuelo. Lire le soir au chevet de son enfant ou se prêter des livres entre ados et parents, c'est l'assurance de trouver des sujets de conversation à table. C'est un moyen de se constituer un trésor familial de souvenirs, de citations et de plaisanteries à usage interne. Bref, c'est une belle façon de se dire qu'on s'aime. Leerle cuentos a nuestros hijos antes de dormir o prestarnos libros entre adolescentes y padres es la garantía de siempre encontrar temas de conversación alrededor de la mesa de la cena. Una forma de construir un tesoro familiar de recuerdos, de citas y de chistes. Es decir, una linda forma de decirnos que nos queremos. Si je suis profondément attachée à la lecture à voix haute et aux livres partagés, je milite depuis peu pour l'association SOL, Silence, on lit, qui a lancé sa première expérimentation dans un collège et une école primaire de la ville de Banon, dans le sud-est de la France. Aunque ame profundamente la lectura en voz alta y el libro compartido, apoyo hace poco a la asociación SOL, Silencio, estamos leyendo, que lanzó su primer experimento en un colegio y una escuela primaria de la ciudad de Banon, en el sureste de Francia. Tous les jours, tout le monde s'arrête pendant 15 minutes au même moment pour lire ce qui lui plaît. Tout le monde, que l'on soit professeur, élève, gestionnaire de l'établissement ou bien cuisinier à la cantine scolaire. Todos los días, todo el mundo para durante 15 minutos en el mismo momento para leer lo que le guste, sean profesores, alumnos, directivos o cocineros. SOL, Silence, on lit, a été créée à l'instigation de l'écrivain Daniel Salnave, et elle aimerait introduire cette expérience dans d'autres écoles, des administrations ou bien des entreprises. Le Dalai Lama prétend qu'un quart d'heure de méditation quotidienne établirait la paix dans le monde. Que ne pourrait donc faire un quart d'heure collectif d'une lecture individuelle? Sol, Silencio, estamos leyendo, creada por la autora Danielle Salnave, quisiera introducir esta experiencia en otros colegios, en administraciones o en empresas. Dice el Dalai Lama que un cuarto de hora de meditación diaria permitiría lograr la paz mundial. ¿Qué podría lograr entonces un cuarto de hora colectivo de lectura individual? Comme je le dis aux jeunes, lire, c'est se mettre entre parenthèses pour repartir ensuite vers la vie plus fort et plus léger. Como se lo digo a los jóvenes, leer es ponerse entre paréntesis para salir de nuevo hacia la vida, más fuertes y más livianos. Et puisque vous m'avez si bien écouté, je vais vous dire ce que je dis aux petits de l'école primaire qui commencent à déchiffrer. Maintenant, en avant vers les livres, vers tous ces livres qui n'attendent que nous.
Y ya que me han escuchado tan bien, quisiera decirles lo que les digo a los pequeños de preescolar cuando empiezan a leer. Ahora, adelante hacia los libros, todos estos libros que solo nos esperan a nosotros. Nuestros agradecimientos a Canal Capital, el canal de la Filbo 2017. A continuación, damos paso a las palabras del señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa. Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, señor expresidente Belisario Betancur Cuartas y su señora esposa Adalita Navarro, señor expresidente Ernesto Samper Pizano, su excelencia Jean-Marc Laforêt, embajador de Francia en Colombia, señores magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, señora ministra de Cultura, Mariana Garcés, señor general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía Nacional, señora Marie-Claude Mugaí, escritora que nos acaba de dar sus maravillosas palabras, señora Mónica de Greyf, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, señora María Claudia López, secretaria de Cultura de Bogotá, señora María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá, señores congresistas, señores concejales de Bogotá, señoras y señores. El pintor mexicano Roberto Montenegro dijo: busca en la tierra tu alimento y en el libro tu libertad. La lectura efectivamente nos da libertad, nos permite viajar a otros sitios, a otras culturas, a otras épocas, conocer y disfrutar distintas experiencias, entender, respetar y apreciar más a los demás. La lectura nos enseña nuevas palabras y así nuevos conceptos, nos lleva a pensar mejor. Cuando estamos leyendo, mucho más que cuando estamos disfrutando de lo audiovisual, se estimula nuestra reflexión, nuestra imaginación y nuestra creación. Estamos convencidos de que unos ciudadanos que leen más son más respetuosos de los demás, más democráticos, más creativos. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en Bogotá para promover la lectura con nuestro plan Leer es Volar, al que le hemos asignado más de 150.000 millones de pesos en los 4 años y que se concentra en las localidades con mayores deficiencias educativas. Dentro del marco de este plan, decidimos convertir a la Alcaldía de Bogotá en la principal patrocinadora de la Feria Internacional del Libro. Con más de 500.000 visitantes, esta es una celebración que genera entusiasmo por los libros, entusiasmo por la lectura. Se vuelve un escenario por excelencia de amor a los libros. Un escenario de encuentro ciudadano que para muchos sustituye a los centros comerciales y vuelve por varias semanas a los libros el tema de conversación. Y estamos convencidos que también convierte a muchos ciudadanos en nuevos lectores y a los que ya son amantes de la lectura los estimula a leer aún más. A nosotros en la alcaldía también nos entusiasma llevar la feria a diversos lugares de la ciudad. Tenemos más de 50 actividades en bibliotecas públicas, centros comunitarios, colegios, universidades, centros de formación artística, plazas de mercado, casas de igualdad de oportunidad para las mujeres, entre otros. Tendremos, por ejemplo, al Premio Nobel Sudafricano Coetzee en una de nuestras principales bibliotecas, la Virgilio Barco. Queremos que todos los niños y jóvenes crezcan como lectores, que aprendan a disfrutar de la lectura y que leer a diario se convierta en parte de su vida. Desafortunadamente,
nuestros niños y jóvenes todavía tienen graves deficiencias en su habilidad de lectura y muchos no entienden lo que leen. El 45% de los estudiantes de tercer grado en Bogotá, aproximadamente de unos 8 años de edad, aún tiene resultado mínimo e insuficiente en lenguaje en las pruebas. Esta deficiencia es un obstáculo al aprendizaje y a su formación académica. Y por supuesto, es un obstáculo a que puedan disfrutar verdaderamente de la lectura. Nuestro propósito es reducir, antes de terminar nuestro gobierno, por lo menos a 35% esa cifra. Para lograrlo, la estrategia es transformar las prácticas de aula de los docentes y que los colegios, los rectores y los padres de familia fomenten la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Otro componente de Leer es Volar es ampliar el acceso a los libros y para todas las edades. Ya hemos entregado 60.000 libros digitales y físicos para 22 bibliotecas escolares. Estamos fortaleciendo la red de bibliotecas públicas Bibliored que creamos hace 18 años en mi pasada administración. También las bibliotecas escolares y las bibliotecas comunitarias. Estamos prestando libros y haciendo actividades de promoción de lectura en algunos parques, estaciones de Transmilenio, plazas de mercado, hospitales y demás. Desde que llegamos, hemos formado 90 acompañantes pedagógicos para orientar a 242 maestros en prácticas didácticas de aula y lectoescritura. Además, formamos ya a más de 2.000 agentes de lectura y a 196 bibliotecarios escolares. Y quiero destacar algo muy importante. Pusimos en marcha un nuevo modelo de bibliotecas, las público-escolares, que sirven tanto al colegio como a la comunidad. Así funcionará la biblioteca La Marichuela en Usme y la biblioteca de Sumapaz, que entregaremos a finales de mayo. Y este año vamos a entregar 30 bibliotecas más. Al final de nuestro gobierno lograremos que todos los colegios de Bogotá tengan una biblioteca. Quiero agradecer a Francia, en cabeza de su embajador Jean-Marc Laforêt, que hayan aceptado por segunda vez que Francia sea el invitado de honor a esta feria de Bogotá. Agradezco también a la delegación francesa que nos honra con su compañía. Y por supuesto a los diversos autores que nos visitan en Bogotá. A propósito de las maravillosas palabras de Mariot Murray, recordé cuando mencionaba a Julio Verne, que precisamente fue uno de esos autores que me apasionó en mi niñez. Recuerdo esconder apresuradamente el libro cuando se acercaba uno de mis padres y poner el libro de matemáticas encima de la mesa. Pero leí, creo que todos los libros de Julio Verne y, como dice ella, muchas veces los libros de Julio Verne. Creo que 2 años de vacaciones lo leí por lo menos unas 20 o 25 veces. Esos libros me enseñaron vocabulario, me dieron emociones, me llevaron a soñar, a imaginar otras experiencias. En realidad me hicieron feliz y realmente es una buena oportunidad para darle gracias de todo corazón por todo eso que me dio Julio Verne y a todos los autores que hacen otro tanto para los niños. Este año tendremos aquí en la feria la carpa Leer es Volar, un bello sitio para leer a Bogotá, un espacio interactivo y novedoso donde los niños y jóvenes podrán jugar, leer historietas, cómics y utilizar dispositivos digitales. Estoy seguro que esta Feria Internacional del Libro motivará a cientos de miles de ciudadanos a leer más, a que aprendan más. Y lo más importante, hará que muchos niños y jóvenes se enamoren de la lectura y que vivan más felices el resto de su vida. Gracias. Gracias, señor alcalde. A continuación, haremos entrega de los reconocimientos. La Corporación de Ferias y Exposiciones de Bogotá, Corferias, y la Cámara Colombiana del Libro ha querido hacer entrega de una placa conmemorativa al doctor Óscar Pérez Gutiérrez
por ser un gran visionario, gestor y cofundador de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En su 30º aniversario hace entrega en presencia del señor Presidente de la República, la doctora Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Considerando que Jorge Valencia Jaramillo tiene un lugar destacado en el mundo del libro y de la cultura de Colombia, que cuando presidía la Cámara Colombiana del Libro le brindó la oportunidad a Bogotá de tener un evento que es referencia para Latinoamérica y el mundo, como lo es la Feria Internacional del Libro, que participó en la creación de Fundalectura, el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, impone la Gran Orden Ministerio de Cultura al doctor Jorge Valencia Jaramillo. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señores expresidentes, señor embajador, señora ministra, señor alcalde, querida Mónica, toda la mesa de honor, queridos amigos. Qué alegría venir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en un momento tan significativo que yo podría resumir en 3 hitos. Primero, se cumplen 30 años de esta feria maravillosa, desde cuando un grupo de visionarios de la Cámara Colombiana del Libro, liderados por Jorge Valencia Jaramillo, con la complicidad de Corferias, crearon este espacio cultural que se convirtió en una de las ferias del libro más importantes de la región y del mundo. Segundo, tenemos la presencia bienvenida de Francia como país invitado de honor en el marco del año Colombia-Francia, el programa de cooperación e intercambio cultural más ambicioso que hayamos realizado jamás entre nuestros 2 países. Desde diciembre hemos venido disfrutando del desembarco cultural francés en nuestro suelo y a partir de junio nuestro país será
el protagonista en Francia, con más de 200 proyectos que incluyen música, teatro, cine, literatura, gastronomía, y de pronto en la Tour de France, Nairo Quintana, ¿no? Habrá jornadas literarias en la red de bibliotecas públicas de París, así como la presencia de nuestros escritores en instituciones y festivales emblemáticos de ese gran país galo. Y el tercer hito es un hecho que nos tiene que llenar a todos de júbilo. Esta es la primera Feria del Libro de Bogotá que se celebra en una Colombia en paz, sin conflicto armado con las FARC. Esta es la primera Feria del Libro en que las palabras ya no vienen a consolar a un pueblo angustiado por la violencia fratricida, sino a estimular a una nación decidida a progresar, a avanzar con la fuerza de su cultura y su talento por el camino de la felicidad, con una condición muy sencilla, pero muy anhelada, que habíamos perdido: la normalidad, la vida cotidiana sin guerra. Leí el domingo en la prensa, en El Tiempo, un bellísimo artículo que escribió Sandra Inés Senado, esposa del general Javier Flores, sobre lo que significa para ella, que ha estado acompañando toda su vida a nuestros soldados heridos y mutilados por el conflicto armado, a la nueva realidad de que en el hospital militar ya no hay jóvenes soldados sufriendo y perdiendo lo mejor de su vida. Mi hospital militar era el hospital de la guerra, del dolor, de la lucha, dice Sandra Inés. Ahora voy a empezar de nuevo a ser una mujer normal. Voy a mirar un nuevo horizonte porque los resultados de todo este esfuerzo se están convirtiendo en realidad. Mis nietos crecerán en un país en paz. Mañana no me quiero preocupar más por la guerra. Quiero preocuparme por las cosas normales de la vida: vivir, soñar, la lucha diaria, el transporte, el clima, la política. Será el principio de mi nueva vida. Vivir en una Colombia donde no llegan más heridos y amputados al Hospital Militar Central. Ese es el símbolo de lo que vive ahora nuestra nación, del nuevo día que despunta en el horizonte y de la Colombia que hoy recibe con los brazos abiertos a miles de visitantes que vienen a encontrarse con los libros y con la cultura. Y qué oportuno que sea Francia la invitada a esta Feria del Libro en paz. Francia, la patria de la Ilustración, que dio luz a un mundo oscurecido por los mitos y los dogmas. Francia, la patria de la Revolución, que encendió la antorcha de la esperanza bajo su lema de igualdad, libertad y fraternidad. Francia, la tierra de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, de Victor Hugo, Dumas, Flaubert, Balzac, de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Camus, de Saint-Exupéry, de tantos escritores, filósofos e intelectuales que han seguido aportando al mundo, como los que nos visitan en esta Feria de Bogotá. Francia, el país de los que buscan la razón y buscan la libertad, que el próximo 7 de mayo definirá su destino democrático. Desde Colombia deseamos todo lo mejor al pueblo francés, y ese deseo lo sintetizo en una frase: que sigan siendo la nación de la libertad, de la igualdad
y de la fraternidad. Saint-Exupéry, el autor de esa inolvidable obra para los niños y adultos, que es El Principito, nos mostró en su hermosa parábola el absurdo de las cosas que tanto nos afanan en el mundo: el poder, el dinero, la fama, el conocimiento por sí mismo. Y al final nos enseña de forma dulce y sencilla que lo importante es cuidar a tu rosa y saber que tu rosa es única porque la amas, que lo importante es ayudar a tu amigo. Así al principio deben domesticarse mutuamente. Y lo resume con una de las afirmaciones más famosas de la literatura del siglo XX. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Eso me recuerda el texto que les acabo de compartir sobre el hospital militar. En medio de los debates sobre si el acuerdo de paz es bueno o es malo, sobre si la justicia especial es suficiente o no, sobre la representación política o la reincorporación de los excombatientes, muchos están perdiendo de vista lo esencial, lo puro, lo importante, y eso es la vida humana. Esas decenas, cientos, miles de familias que hoy viven sin miedo, sin angustia, sin temor a la muerte, que recuperan el sencillo placer de compartir y sentir la vida cotidiana. Esa es la verdadera razón de la paz. Pero no verla, pero no por verla o para verla, hay que hacerlo con el corazón, porque lo esencial es invisible para los ojos. Y quiero traer a cuento a otro autor francés, uno que me ha impactado siempre, tal vez por mi experiencia en el mundo de la prensa, que es Albert Camus. Camus, el 7 de diciembre de 1955, dio un inspirado discurso en París en honor de mi tío abuelo, el expresidente Eduardo Santos, quien recibía el respaldo de toda la intelectualidad francesa luego de haber salido al exilio por el cierre de su periódico El Tiempo en épocas de la dictadura. Dijo Camus en su discurso: siento angustia todos los días cuando veo la decadencia de las energías liberales, la prostitución de las palabras, las víctimas calumniadas, la cobarde justificación de la opresión y la demente admiración del uso de la fuerza. Vemos la inteligencia buscar justificaciones a su miedo y creyéndoselas, pues cada acto de cobardía tiene su propia filosofía. Los temores de Camus los vivimos en el mundo todavía y cada vez más, infortunadamente, y Colombia no es la excepción. Frente al impulso vivificante de las ideas liberales, tolerantes, amantes de la paz, promotoras del diálogo por encima de la fuerza, se yergue la actitud monolítica de muchos que prefieren la exclusión, la discriminación y los dogmas, que privilegian la venganza sobre el perdón y la guerra
sobre la reconciliación. Eso está pasando en todas partes. Yo he hablado de una dicotomía entre las fuerzas del amor, entendido como unidad, como compasión, como tolerancia, y del miedo, que se convierte en segregación, en exclusión, en odio al diferente. Queridos amigos, como Albert Camus y Eduardo Santos hace más de 60 años, los colombianos y los habitantes del planeta tenemos que definirnos y tomar partido, y tenemos que hablar en voz alta para defender nuestros ideales, nuestra democracia, nuestra paz y nuestra casa común, que es la tierra. Escojamos el amor y superemos el miedo. Escojamos la tolerancia y superemos la exclusión. Demostremos que somos dignos de la vida que se nos ha dado y de esta tierra maravillosa que es de todos y para todos. Recordemos que somos diversos, pero a la vez somos uno, porque nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza, nuestra única verdadera raza, se llama humanidad. Y para todo esto, para defender la vida y la paz, tenemos la palabra, tenemos los libros, esos libros que, como dice el lema de esta feria, hacen volar. Desde el gobierno venimos promoviendo el libro y la lectura como instrumentos no solo del saber, sino de la libertad y de la paz. Comenzamos por la infancia. Usted leía a Julio Verne, yo leía con pasión a Emilio Salgari. Sandokan, me acuerdo. Por este tiempo vital en que se adquieren los hábitos, como aquí se ha dicho, y hoy podemos decir que la meta de lograr pasar de un muy triste promedio de 1.9 libros leídos por año a 3.2 libros por año para el año 2018, que fue la meta que nos pusimos, ya lo cumplieron nuestros niños. Hoy por hoy los niños entre los 5 y los 11 años, como dándonos una lección a los adultos, ya leen 3.2 libros al año en promedio. Y las pruebas a ver, mi querido alcalde, del año pasado nos muestran que los promedios de nuestros estudiantes en lenguaje subieron en todos los grados que se miden, en tercero, en noveno y en 11. Y este es el resultado de un esfuerzo conjunto y permanente de los Ministerios de Cultura y Educación a través de planes como el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Ya hemos construido, dotado y rehabilitado más de 180 bibliotecas en todo el país, sobre todo en los municipios más pobres, más apartados, más afectados por la violencia, y vamos a llegar a 200. Y son millones, muchos millones los libros que hemos entregado para dotar bibliotecas públicas y escolares. Creo que estamos superando los 30 millones de libros. Y centros de atención para niños en la primera infancia. Nuestra política hacia el libro y la lectura y nuestra red nacional de bibliotecas públicas se han convertido, y lo decimos con orgullo, en un modelo para la región, y muchos países han expresado al Centro para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe su interés en replicarlo. Y resalto finalmente el proyecto de bibliotecas públicas móviles que el Ministerio de la Cultura y la Biblioteca Nacional han instalado en 20 veredas y 13 departamentos del país, donde están funcionando esas zonas de normalización de las FARC, que además bibliotecas que adquirimos de Francia. No son solo libros, son verdaderos espacios de diálogo cultural, de conectividad, de construcción de comunidad. Son el símbolo de ese nuevo país que nos permite la paz. Y ahora que he hablado del amor, sea el momento de recordar al gran escritor vallecaucano Jorge Isaacs. Hace
150 años se publicó María, la novela romántica por excelencia, que conmovió a lectores no solo colombianos, sino del mundo. Y por eso este año se ha declarado como el año Jorge Isaacs. Y no puedo dejar de compartirles una anécdota. Ayer estuve en visita oficial en Paraguay y pude constatar con gran satisfacción lo que me venía diciendo hace años el presidente Cartes, el inmenso cariño y la gratitud que guardan por los colombianos en ese país. ¿Y saben por qué? Porque entre 1864 y 1870, Paraguay se enfrentó a tres de sus vecinos, la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay, en una guerra muy desigual que dejó a Paraguay al borde de la extinción como nación. Su población pasó de 1.300.000 a tan solo 200.000 personas, casi todas mujeres, pues los hombres murieron en la guerra. En medio de ese dolor, Colombia fue solidaria con el país vencido y nuestro Congreso aprobó una ley en 1869 declarando que en caso de extinguirse la nación paraguaya, porque estaba a punto de extinguirse, ningún paraguayo podría considerarse paria, es decir, sin patria, pues con solo pisar tierra colombiana sería declarado automáticamente como colombiano. Ese gesto de apoyo en los momentos difíciles sigue siendo reconocido y muy apreciado por el pueblo paraguayo. ¿Y saben quién firmó esa ley de fraternidad humana? Pues nada menos que Jorge Isaacs como presidente del Congreso. Así que ahí les dejo otro motivo para celebrar a este poeta y novelista que escribió la novela colombiana más importante del siglo XIX y que murió el 17 de abril, el mismo día en que murió Gabo, que escribió la novela colombiana más importante del siglo XX. María se publicó en 1867 y 100 años de soledad en 1967, precisamente 100 años más tarde. Algo de mágico, de realismo mágico hay en estas coincidencias. Volvamos a leer estas grandes novelas, volvamos a leer El Principito o El Extranjero, volemos con la lectura de los nuevos autores de Colombia, de Francia, del mundo, que nos visitan este año, incluyendo a 2 premios Nobel de literatura, Coetzee y Naipaul, a Richard Ford, ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras. Porque los libros tienen alas y con ellas viajamos. Por eso les propongo que viajemos a un mundo posible, al de la paz, la tolerancia y la reconciliación. Les propongo que le hagamos caso al corazón. No olvidemos jamás que lo esencial es invisible para los ojos. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2017. A continuación, queremos invitar al señor presidente para inaugurar el pabellón de Francia, país invitado de honor.
Y este fue el evento inaugural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este evento cultural que tiene como país invitado a Francia y que este año conmemora 30 años. Es por eso que Canal Capital quería celebrar esta gran fecha y somos el canal oficial. Vamos a tener transmisiones de los mejores eventos de la agenda académica y nuestro sistema operativo e informativo va a estar acá desde el recinto ferial. Si quieren conocer más información, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Canal Capital y en Facebook y en Instagram @Canal Capital Oficial. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.